Buenas noches, amigos y hermanos, qué bendición. Estamos felices y contentos de estar conectándonos una vez más con ustedes ahí donde quiera que te encuentres. Ahí en tu casa, tal vez vas conduciendo, estás en la oficina, en cualquier parte de las naciones y en el mundo entero. Les damos las bendiciones esta noche porque continuamos con este hermoso tema. Recuerde, amigos y hermanos, estamos en el mes de octubre, campaña por la vida. No matarás. Pero los sábados, recuerde, tenemos altar familiar. Entonces, martes y jueves dimos los dos primeros mandamientos. El primer mandamiento fue el martes: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el jueves tuvimos el segundo mandamiento, la cual no te harás imágenes ni te inclinarás a ellas. Y esta noche tenemos nosotros el resumen. Pero cómo traer los mandamientos a nuestra casa, a nuestra familia? Tenemos esta noche una enseñanza poderosa. Muy bien, amados hermanos, recuerde que estamos enfocándonos los mandamientos del Señor y es muy importante. Si el mundo entero aplicara los mandamientos de nuestro Dios, no hubiera hoy el caos que vivimos en el mundo entero. Así es que vamos a ir otra vez nuevamente como un reprise, como los consejos que estamos dando esta noche. Y vamos a ir con la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir, que nos dice el Señor, en el nombre de Jesús. Dice en Éxodo capítulo 20 del 2 al 5. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo es: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de los que están arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Bueno, con estos dos mandamientos que hemos iniciado, queremos ver cómo lo aplicamos en nuestra casa. Algunos consejos, ¿verdad? Pero quiero ir con la palabra primeramente. En Mateo capítulo 22, del 37 al 40, dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. En el mes de octubre vamos a ver los 10 mandamientos, con muchos ejemplos, con mucha enseñanza, pero ¿qué dice Mateo 22 del 37 al 40? Este es el primer y grande mandamiento. ¿Cuál? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando dice corazón es lo que está acá. ¿Qué tienes en tu corazón? El amor, ¿verdad? La vida, todo el sentimiento, cuando estás triste, cuando estás enojado, cuando estás amargado, cuando estás alegre, con todo tu corazón. Y con toda tu alma. ¿Dónde está tu alma? Donde se conjuga emoción, sentimientos, recuerdos, aún con toda esa fuerza. Y luego dice con toda tu mente. ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Qué hay en nuestro pensamiento, verdad? Ideas, planes y todo. Pues con todo eso debemos de amar al Señor. El segundo dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Qué bonito, ¿verdad? La palabra del Señor. Y luego, Deuteronomios capítulo 11, versículo del 18 al 21. Este es uno de los consejos para cómo traer los mandamientos de Dios en la casa, porque debemos de aplicarlo. Hoy el mundo está perdido. Algo ha pasado. Se ha cortado la cadena de secuencia de la bendición que habla el segundo mandamiento. Se ha cortado el factor dominos de correr, de repetir, de que la bendición, la palabra y todo lo que nosotros profesamos nuestra fe corra a nuestra generación. Algo pasa donde se corta y luego no continúa la bendición. Deuteronomios capítulo 11, versículos del 18 al 21. Por tanto, pondréis mis palabras en vuestros corazones, en vuestra alma, y las atarás como señal en vuestras manos y serán por frontales entre vuestros ojos acá. Y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientas en tu casa,
cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa, en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Pasada a la Sagrada Escritura. Amigos y hermanos, ¿cómo traer los mandamientos de Dios en la casa? Porque hay beneficio. Miren, Deuteronomios capítulo 11, versículos del 18 al 21, dice que lo pondremos, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, primeramente dice en vuestro corazón. ¿Eh? Igual que Mateo capítulo 22, versículo 37. Lo mismo dice Deuteronomio. Mire cuántos miles de años atrás se paraba Deuteronomio del Nuevo Testamento. Pero la misma palabra y las palabras que se dio en Deuteronomios miles de años atrás, lo da en Mateo 22:37, después de, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, y la misma palabra hoy es para nosotros, porque Dios es ayer, Dios es hoy y nuestro Dios es siempre. Así es que hay que tenerla en nuestros corazones, en el alma, dice, en vuestras manos. Y a vuestros hijos les hablaremos a ellos en la casa, en el camino, cuando nos acostemos, cuando nos levantamos. También los escribiremos en los postes de la casa. Qué lindo, ahora en las paredes, en los postes de la casa, en las puertas. ¿Por qué hay que hacer todo esto? Para que la palabra de Dios viva en nosotros, en nuestros hijos, en nuestra casa, para que vuestros días y los días de nuestros hijos sean numerosos, así como lo ha jurado nuestro Señor. 3 consejos voy a dar de mi parte, luego estaré pasando el tiempo a los pastores Vinicio Monterroso y pastora Chaito Cándido. Uno de mis consejos, la primera, vámonos, ¿cómo traemos los mandamientos de Dios a nuestra casa y por ende las bendiciones? Por ende las bendiciones. Nos gusta declarar Salmo 23 y Salmo 21, no 21, perdón, que ninguna plaga tocará nuestra morada. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, aunque vuele saeta de día y de noche, ningún mal tocará. Y tantas promesas y bonitas. Pero tiene que vivir Dios en nuestra casa, en nuestro corazón y en nuestros hijos para que vengan esas bendiciones. Muy bien, mi primer consejo. Usted y yo, bueno, si somos papá, usted, papá y mamá o abuelos, nosotros somos los pastores de el hogar, de la familia. Por tanto, tengamos una reunión familiar al menos mínimo una vez a la semana. Pastora Isolina y yo, su servidor, yo sé que nuestros hijos pues trabajan. Cuando nuestros nietos son pequeños, nosotros nos encargábamos de ellos. Nosotros a nuestros hijos pequeños aprovechamos a llevarlos a sus escuelas. En la mañana había tremendo tráfico. Y en el tráfico, mientras yo voy conduciendo, nosotros íbamos orando, enseñándole a orar a nuestros pequeños. También íbamos estudiando la Biblia y Solina agarraba la Biblia, íbamos en el tráfico, tardábamos media hora. En esa media hora estábamos nosotros compartiendo la palabra, orando y conviviendo nuestros hijos pequeños y nuestros nietos que aprovechamos llevarlos a las escuelas, a sus colegios. Una reunión familiar cada fin de semana, abuelo, abuela, papá, mamá, celebre algo, una cenita, un panito, una champurrada, un sándwich, una película cristiana, algo familiar y aproveche a juntarlos porque nuestros hijos necesitan vernos juntos. Y ahí tomémonos de la mano, oremos juntos y estudiemos la Biblia. Este es el tiempo moderno. Mi segundo consejo es llevemos a nuestros hijos a la iglesia. Busque un tiempo, amados hermanos. Yo recuerdo, yo trabajaba, llegaba tarde a la casa en la noche, pero me levantaba temprano los domingos, agarraba a mis hijitos
Y eso no bastaba, me llevaba a los vecinos que eran amiguitos de mis hijitas para ese entonces y llenaba mi microbús. Bueno, teníamos ahí un, un carrito algo grande y lo llenaba, me lo llevaba a toda la iglesia, no solamente a mis hijos, sino a los amiguitos de ellos que eran los vecinos de la cuadra. También me los llevaba. Y hoy doy gloria a Dios porque hoy en día esos niñitos son cristianos, hoy son grandes profesionales y también están perseverando en los caminos del Señor. Mire, eso parecieran pequeños detalles, pero cómo marca en la vida de nuestros hijos. Ya mis hijas, bueno, mis hijos todos son grandes, casados, tenemos nietos, viven algunos en diferentes países, pero lo que les enseñamos, ¿verdad? La palabra de Dios dice en nuestra mano, en la frente, en el corazón y el modelo, el testimonio, hoy ellos hacen lo mismo con sus hijos. Mis hijos, mis hijas van los domingos a la iglesia, llevan a sus hijos, llevan a mis nietos y bueno, pues ahí están perseverando, pasando ese factor dominos, la bendición del Señor. Y por último, hoy en día aprovechemos la tecnología. Tenga su WhatsApp familiar. Bueno, si usted tiene tecnología y entiende de WhatsApp, porque hay algunos abuelitos que todavía no entienden, pues está bien, agarra el teléfono y llámelos. Llame a la nieta, llame al nieto, llame a los hijos y estése siempre recordándole la palabra del Señor. Pero también si usted es algo tecnológico con la situación moderna, pues tenga su WhatsApp familiar. Mire, nosotros, al menos yo, mínimo 4 veces a la semana, yo me conecto para el WhatsApp familiar. Ahí está metido mis nietos. Bueno, ya tengo una bisnieta, tengo a mis nietos, tengo a los yernos, a las nueras, a mis hijos, a mi vieja, perdón, a mi esposa. No, todavía mi esposa no está vieja. Pero yo también. Entonces, suelto palabra de bendición con amor, con cariño y mantengo siempre conectado. Amados hermanos, el consejo, cómo traer los mandamientos y la palabra del Señor a nuestra casa. Que Dios le bendiga y gracias por escuchar mi parte. Ahora quiero presentar la otra parte a nuestros amados pastores Vinicio Monterroso y Chaito Cándido de nuestra amada Guatemala. Por favor, amados pastores, esta es la parte de ustedes. Ya. Bueno, es un privilegio nuevamente poder compartir esta palabra. Qué emocionante poder ver los mandamientos y poder ver y poder decir en primer lugar que para las familias los mandamientos están tan vigentes hoy como aquel día en el que Moisés recibió las tablas y las proclamó al pueblo. Siguen estando vigentes los mandamientos del Dios Todopoderoso, del único y verdadero Dios, Jehová de los ejércitos. Entonces, partiendo de eso, nosotros podemos decir, tal y como decía Pastor Siu, que es tan importante, tan didáctico, realmente Dios es muy didáctico en sus enseñanzas y Él nos da un tip, cabalmente como usted lo decía. Cuando Él decía, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, pero ¿cómo es que nosotros logramos imprimir esas palabras primero en nuestro corazón, seguidamente en el corazón de nuestra familia, si usted tiene a sus hijos en casa todavía, bueno, pues aproveche porque hasta que ellos ya no estén, que hagan su vida, sus hogares, y a ellos decidan, pues, formar una familia, entonces ellos salen ya de casa. Pero hasta antes de eso, usted y yo somos llamados a realizar esta acción, esta actividad tan didáctica como es repetirla a los hijos, ¿verdad? No es una repetición vana, una repetición sin sentido, sino es una repetición importante que se utiliza para enseñar algo, una enseñanza, un principio que queremos que, como usted bien lo decía, pastor, que los jóvenes lo recuerden siempre. Yo recuerdo a mi abuela, que era la que nos
nos ponía a orar en la casa, nos hincaba en la noche, nos poníamos a tener momentos de oración en casa, a leer la Biblia, a cantar, y todo esto se volvió una enseñanza, una disciplina importante, ¿verdad? Y entonces, cabalmente, pues es importante, dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bueno, es importante porque es tan importante tenerlo visual, tenerlo allí cerca del área donde usted come, donde está la mesa, donde está el comedor, tener escrituras que usted quiere que sus hijos, su familia sepa. ¿Y por qué no tener? Mire, hay unas bellezas. Cuando yo leía esto, yo me recordaba de que ahora hay en las librerías cristianas venden los 10 mandamientos, sí, así en póster, para ponerlo en la pared de tu casa. Importantísimo. ¿Por qué? Porque de nosotros depende que esa palabra siga viva en nuestras siguientes generaciones. Y bueno, importante ver este primer mandamiento de la palabra que está en Éxodo capítulo 20, versículo 3. Y me gustaría comentarles un poquito sobre los mandamientos. Dice, es importante entender una cosa que habla de los mandamientos. Dice que los primeros 4 mandamientos que se encuentran ahí en las escrituras son los como comúnmente llamados la primera tabla. Van a hablar de nuestro deber hacia Dios. Ojo con eso. Si usted se da cuenta de los primeros 4 mandamientos, nos hablan de nuestro deber hacia Dios. Era conveniente que estos fueran los primeros, porque no podemos empezar. Y mire qué importante el orden en el que Dios escribió los mandamientos con su puño y letra. No podemos ser fieles a nuestro hermano si no somos fieles a nuestro Dios. Por eso Él estableció y dijo, primero, Los sean Monterrosos. fieles a mí. Y posteriormente ustedes van a serle fiel al prójimo. Dan cuenta que a partir del mandamiento número 4 ya se refiere a nuestra relación con el prójimo. Entonces el primer mandamiento, importantísimo, nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este mandamiento se refiere primeramente al objeto de nuestra adoración. Cuando dice tan directamente, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo pensaba y decía, bueno, es como, claro que es muy diferente mi relación con Dios, eh, con la relación con mi esposa, ¿verdad? Pero sabe que sí es importante utilizar de ambas relaciones. Es que yo no puedo tener a otra mujer, solamente a mi esposa, ¿ya? Porque tiene que ver con mi amor, más te vale, decía mi esposa, ¿verdad? Em, Tiene que ver con mi amor exclusivo en este caso, mi esposa. Es un amor exclusivo. Yo no puedo compartir mi amor con otras personas a ese nivel, ¿verdad? A nivel conyugal. Entonces Dios dice y le dice a su pueblo,
no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, el objeto de tu adoración debe ser únicamente yo, dice Jehová de los ejércitos. Tu único amor debo ser yo, dice el Señor. Tu único Dios debo ser yo. Y punto. No otros dioses. Porque tal y como dice la historia, no somos politeístas, ¿verdad? No tenemos muchos dioses. Por ahí, algunos no entienden y creen que tenemos tres dioses, ¿verdad? Por ahí estaba oyendo yo que muchas religiones creen que nosotros los cristianos tenemos tres dioses, pero no es así, ¿verdad? Son tres en uno, ¿verdad? Es la Trinidad. Entonces, uno nada más, ¿ok? No tendrás dioses ajenos. Es entonces cualquier cosa que no sea amor perfecto, gratitud, reverencia, adoración, rompe este mandamiento. Mi hermano, todo lo que tú hagas, hazlo para la gloria de Dios. Y qué importante enseñarle a nuestros niños, a nuestros jóvenes, adolescentes, que todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. Lamentablemente, a veces yo he visto familias, he visto hogares jóvenes que enseñan a sus hijos a un Dios, solamente un Dios proveedor. Entonces, a mí me gusta en cierta forma ver pues que los niños chiquitos, pequeñitos, ya tienen fe en Dios y saben que al que le deben pedir es a Dios y al que deben clamar en necesidad, en enfermedad, en escasez, es a Dios. Pero tengamos cuidado, padres, de enseñarle a nuestros hijos que Dios no solo es proveedor, Dios es amor. Dios debe ser el amor de nuestra vida. Yo no puedo enseñarle a mi hijo, no podemos enseñar a los hijos a amar un Dios porque nos da algo siempre. ¿Sí? No enseñemos un amor interesado, sino enseñémosles a los hijos, a los jóvenes, un Dios que es el objeto de nuestro amor. Un Dios como el Dios que amaba Job. Job amaba a Dios no porque le había dado hijos, porque le había dado riquezas, porque le había dado prosperidad. Dios amaba a Job porque era su amor, era el objeto de su adoración. Y en ese amor, en esa constante renovación de amor y de relación con Dios, resultaba que él se enamoraba, él amaba más a Dios cada día de su vida. De repente vienen las angustias, los conflictos, la prueba, la pérdida material, la partida de sus hijos accidentalmente, y él tranquilamente, claro, con un corazón partido en pedazos por toda la catástrofe y toda la situación que había venido a su vida, que no era fácil, perder un ser querido, perder un hijo, a ser horrible. Ahora perder varios hijos al mismo tiempo, a ser espantoso, pero él amaba a Dios. Su Dios era uno y era el Señor, no era su dinero. Y ahí podemos hablar de algunos dioses que muchas veces nosotros podamos tener. Entonces debemos enseñar a nuestros hijos que uno es el Dios, Amén. que no es el dinero, no es otros chicos, yo miro también que les enseña que se sientan orgullosos de usar una marca de zapatos fina, cara, una marca de ropa exclusiva. Y entonces
empiezan a formarles en la cabecita que lo más importante es tener ese estatus económico, cuando no es así. Lo mejor, lo más importante en la vida de un niño, de un jovencito, en nuestra vida, debe ser Dios, porque solo Él debe ser nuestra adoración, no tu dinero, no tu estatus social, tu nivel económico, sino tu amor a Dios por sobre todas las cosas. Así que ese primer mandamiento que está en la Torá, o sea, la Torá es la ley de Dios, surge, como les decía, de ese amor que tenemos por Dios, lo que a la vez es la respuesta al amor que Él nos tiene, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo demostró Él ahí en el Éxodo? Cuando liberó a su pueblo, por amor a su pueblo, los liberó de la esclavitud, los sacó de Egipto, ya no más esclavos del pecado, y fueron liberados. Nada en la vida debiera interesarnos más que nuestro deseo de amar Amén. y de ser amados por Dios. Si hay otro interés mayor que eso, puede ser que estamos rompiendo este primer mandamiento, porque quizás no estamos teniendo una buena relación con Él. Y como yo les decía, ¿verdad? Puede ser el dinero, el poder, la seguridad, el reconocimiento o cualquier otra cosa que se haya convertido en nuestra adoración, nuestro Dios. Entonces, en muchas áreas, pues podemos nosotros notar eso y desde pequeños enseñarles a nuestros hijos la importancia de, de que no podemos servir a dos señores. ¿Se recuerda lo que dice Mateo 6:24? Nadie puede servir a dos señores. Ujú. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Amén. Entonces, creo que debemos establecer bien este principio. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Claramente, claramente. Y a ver, mi esposa ya va a tocar el tema de, de que muchas veces el ser humano necesita ver a Dios con estos ojos físicos, cuando realmente a Dios lo vemos con los ojos espirituales. No necesitamos verlo porque la Biblia establece que nadie conoció a Dios. Amén. Nadie conoció a Dios. O sea, nadie, el mismo Moisés. Recuérdense que Moisés le dijo al Señor, Señor, un poquito atrevido, ¿no les parece? Porque le dijo, quiero verte, muéstrate a mí, quiero verte. Y el Señor le dice, bueno, te voy a mostrar un poquito. Métete en esta hendidura en la roca, le dijo. Y lo refundió así bien en una rajadura, una hendidura en la roca y le dijo, aquí voy pasando yo. Pero antes de que Moisés se diera cuenta, el Señor ya había pasado atrás de él. Y Moisés lo único que le vio, usted sabe, ahí está en Éxodo también, Moisés volteó y solo le vio la espalda. ¿Y sabe qué? Esto Dios lo hizo de esa manera porque sabemos que nadie puede ver a Dios. Ujú. Caeríamos consumidos, ¿verdad? Quedaríamos consumidos ante la santidad que Él tiene, que es Él, ¿verdad? Un Dios santo. Entonces, ¿cómo osamos nosotros quererlo ver o querer tener alguna imagen de Él? No es necesario. La palabra dice, andamos por fe y no por vista. Amén. No necesitamos verlo más que ver sus obras y sus maravillas en nuestras vidas y en nuestra familia. Así que vamos
A ver, el segundo mandamiento con mi amada. Amén. En Éxodo 20 también tenemos lo que es, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Cuando escucho este mandamiento, hay temblor en mi corazón, porque debemos de veras entender que no podemos sustituir la fe en Dios con nada, ni el dinero, ni los deportes, ni las entretenciones, ni la familia, ni siquiera el esposo. Con todo el perdón de mi esposo, ni siquiera el esposo puedo sustituir. Pero como aquí Amén. estamos hablando de las imágenes, toda imagen que se hace de acuerdo a lo que el diccionario dice, es de que hay imágenes en el cielo, hay imágenes en la tierra y hay imágenes debajo de la tierra. Entonces, la gente ha tendido a adorar esas cosas sobrenaturales. No sé si hay una religión donde miran que aparece la Virgen María en el árbol y empiezan a levantarle adoración. Aparece cualquier imagen de algunos santos en cualquier lugar. Y en muchos de nosotros, cuando tuvimos nuestros ancestros, estuvieron dedicando nuestras familias y los hijos a imágenes, a santos, a esculturas que no tienen ningún valor. Creo que aquí hay algo muy importante que podemos tocar desde el punto de vista familiar. Cuando nosotros fuimos dedicados muy pequeños a diferentes santos, fuimos, como dicen, amarrados a poder ser influidos por un demonio. Detrás de una imagen o de un santo siempre hay un demonio. Y esto es algo muy delicado que tenemos que tratar porque nosotros no fuimos creados para adoración de santos, fuimos creados para adoración de un solo Dios, de un solo creador. Entonces, el uso de imágenes esculpidas e ídolos es idolatría, así se le llama en la palabra de Dios. Y debemos tener mucho cuidado porque nuestros hijos también son idólatras muchas veces de los juegos de video. Están metidos en situaciones incómodas que afectan a la familia y tenemos que orar mucho por ellos para que no sean cautivados en este tiempo y en este lugar. Creemos que el Señor está haciendo grandes cosas en nuestra vida y en nuestras familias, pero no debemos bajar la guardia. Dice Isaías 42:8, yo soy Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré la gloria, ni mi alabanza a imágenes talladas. Mire qué tremendo. Isaías sabía que su pueblo se iba tras dioses ajenos y por eso les advirtió que no fueran a hacer ninguna imagen tallada sobre donde pudieran ellos poner su fe. Su fe tenía que ser puesta en el Dios único y verdadero. Los ídolos falsos distraen, cautivan, adormecen, te dan desánimo, te entran en depresión. Debes tener mucho cuidado porque no solamente algunas religiones tienen como símbolos lo de la palabra de Dios, sino hay otros símbolos que tienden a ser como espiritistas y también están cautivados nuestros hijos con la nueva era, con la música de la nueva era. Todo eso es también idolatría que ellos han tomado y hay muchas influencias que están siendo tomadas por la juventud y por los niños. Los niños están siendo adoctrinados en imágenes que ellos los están haciendo normales. Miren cuántas películas de la bestia hay ahora y hacen muy popular ese nombre porque después así le van a decir, ustedes ya saben a quién. Reprendemos al enemigo en el nombre de Jesús y creemos que hoy este es un tiempo que nuestros niños tienen que tener más abiertos los ojos que nunca. Disipularlos en casa, como decía Pastor Siu, enseñarles la palabra del Señor y repetirla, como decía Pastor Vini. Y también yo vengo a agregar un poco al respecto y quiero decir,
Padres, no duerman, oren, levántense temprano y oren con sus hijos. Como decía Pastor, esta nueva era nos está enseñando, o esta nueva época nos está enseñando a orar con ellos en el carro, donde vamos por el camino. Si es posible, vamos en la camioneta y vamos repitiéndole la palabra del Señor y que ellos se graben, porque toda la palabra que yo tengo en mi cabeza y en mi corazón fue sembrada desde muy pequeña. Mi mamá y mi papá se encargaban de llevarme a escuela dominical y después yo la repetía a los niños de escuela dominical. Y creo que eso es algo que nosotros no podemos perder. Los padres tienen que tener también, botar sus ídolos de la televisión, del teléfono, del iPad, de la tablet y venir y tener un tiempo de estudio entre semana. Yo no les digo que lo hagan de 10, 20 minutos. En 5 minutos podemos decir algo que marca el corazón de los muchachos. Yo trataba de hablar de una película y esa película yo sacaba lo bueno y sacaba lo malo para que ellos tampoco rechazaran la palabra del Señor. Yo creo que debemos ser muy creativos en cuanto a esto de la idolatría, porque es muy sutil. La idolatría está entrando con toda la fuerza a muchos de nuestros niños y a muchos de nuestros jóvenes, inclusive a nosotros como padres también. Nos están cautivando cosas que usualmente no eran normales. Creemos que este tiempo de este segundo mandamiento con promesa, el Señor también nos ha hecho ver que este mandamiento se refiere a la adoración del Señor. Enseñémosles a nuestros niños cantos espirituales que llamen la presencia de Dios. ¿Cuántos tenemos un radio que podemos poner con alabanzas y ministrar la presencia de Dios? Yo entiendo que muchas veces las mujeres necesitamos música alegre para que nos den ganas de hacer oficio, pero tenemos que tener cuidado cuando nuestros niños están cerca para que ellos también sean adoctrinados en la palabra, en la adoración y en la alabanza. Nosotros como hijos de Dios, estandartes del Señor, tenemos que levantar bandera cristiana con principios de valores cristianos. Decirle al Señor Padre, pon tus argumentos en mi mente para que yo nunca me aparte de ti. Eso es lo importante. Hoy tratamos de explicar lo importante que es tener a Dios como único y Señor y Salvador en nuestra vida. Y si tú no has conocido a ese Salvador, hoy lo estamos proclamando en nuestro hogar Amén. como el Señor y Salvador de nuestra vida. Amén. Le doy el tiempo a Pastor Siu y a Pastora Isolina. Gracias por el privilegio. Amén. 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 Qué bendición. Gracias, Pastor Edwin y Chaito. Pastor Isolina. Amén, qué preciosa reflexión. Dice en 2 Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso quiere decir que día a día nosotros estamos perfeccionándonos por la misericordia del Dios divino, del Dios eterno. Y eso es lo que tenemos que transmitir a nuestras generaciones. Pero, ¿por qué no debemos tener dioses ajenos? Veamos Deuteronomio 4:15. Y dice así: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, esfinge de varón o hembra, no sea que alce tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo sea impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo
de todos los cielos. Nos podemos dar cuenta, ya los pastores Monterroso dijeron, y quiero volver a repetir, ¿verdad? Que nosotros como padres que somos los responsables ante el Señor, la forma en cómo conducimos a nuestros hijos y las siguientes generaciones. Sabemos que también cada hijo nace o se crea su propia personalidad, porque los hijos, cuando van a las escuelas, acaba de decir la pastora Chayito, que cuando van a las escuelas, como que se transforma, vienen con diferentes modismos y a veces a uno lo sorprende. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener el sumo cuidado de cómo hablar con sutileza sobre los mandamientos de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios divino, y que no deben de adorar a dioses ajenos, que no se dejen atrapar por, por cosas mundanas. Y dice, siguiendo con el mismo libro de Deuteronomios, en el verso bueno, el verso 19 ya lo leí, en el capítulo 6, perdón, en el capítulo 6 y el verso 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y en el mismo capítulo, en el verso 1 dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Vemos aquí, nosotros tenemos 4 hijos, ya el pastor Siu había hablado de ciertas características de nuestros hijos y estábamos hablando que cada hijo tiene sus propios criterios, tiene sus propias personalidades. Son 4, así como los dedos de la mano, que son distintas características y tenemos que lidiar con cada uno de ellos y hay algunos que son más fervientes o son más obedientes a la palabra de Dios y hay unos que no, y con eso es donde tenemos que tratarle con sutileza en sus corazones. Las leyes que nosotros imponemos se deben de cumplir. Muchos de nuestros hijos traen modismos de la calle o de los amiguitos o de los vecinos y nosotros debemos de estar alertas en guiarlos por el buen camino. A mis hijos les hablamos con mandamientos bíblicos, pero también con los mandamientos del hogar. Nosotros ponemos las leyes y ellos deben de cumplirlas. Y aquí me llama la atención en lo que Moisés escribió, que dice de que tenemos que transmitir la palabra de Dios, que debemos de repetir, dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas nuestras fuerzas, dice, y que debemos de repetir a nuestros hijos, hablaremos de él estando en casa, andando por el camino, al acostarnos y cuando nos levantemos. Eso quiere decir que tenemos que estar a toda hora hablando de la palabra de Dios. También dice de que tenemos que transmitirle a nuestros hijos, al hijo de nuestros hijos. ¿Qué quiere decir?
que tenemos que dar de generación en generación. Debemos de ser diligentes en guiar nuestras familias y no ser negligentes. Y dice en el capítulo 4:9, dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte tu corazón todos, pero todos los días de tu vida. O sea, mientras tenemos ese aliento de vida, debemos de estar transmitiendo a nuestros hijos. Las enseñarás a tus hijos. Vuelve a repetir, Moisés, que debemos de volver, de enseñar a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos. Y también nosotros debemos de ver, cuando los niños son pequeños, aprenden cosas fundamentales por imitación, porque recordemos que nosotros somos espejos de nuestros hijos. Y su primer ejemplo o su primera escuela es el hogar. Y hay que seguir ese patrón de darle seguimiento y que nuestros hijos sean ejemplos para las siguientes generaciones. Como acababa de decir la pastora Chaito, de que hoy en día, hoy más que nunca, nuestra juventud necesita más estímulos, si se pudiera decir. Están en casa, pero están con los que no están en casa. Están distantes, están distraídos, se ocupan mucho de las redes sociales. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar prestos a, a guiarlos. La vez pasada eh, reuní a mi hija y una de mis nietas. Les dije yo, ¿qué haría Dios si dijera, voy a dejar a esta gente con 1 minuto sin oxígeno? Entonces, mi nieta me dice, bueno, nos desmayaríamos todos. Entonces le digo yo, ¿hay motivo de estar agradecidos con Dios? Sí, me dice a mí. Entonces, ¿por qué no agradecerle a Dios por el sol, la lluvia, el aire que respiramos, la lluvia que hace crecer las semillas? Es cierto que hay calamidades, pero Dios muestra a través de esas calamidades para que mucha gente se arrepienta. Hoy en día el huracán Helen ha llevado tantas vidas. No digamos el COVID, se ha llevado tanta gente. La gente ahí apreciaron el oxígeno que Dios nos regala, el Dios divino, el Dios eterno. Y no el Dios hecho por el hombre, ¿verdad? Y entonces es ahí donde mis nietos van descubriendo la diferencia del Dios mundano y el Dios eterno. Y así también cuando los niños son pequeños podemos guiarlos, pero ya cuando son adultos tienen su propio criterio y debemos dejar el legado, para terminar, debemos dejar el legado que Pablo escribió a Timoteo. Dice así, em, en 2 Timoteo 3:15 dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Debemos dejar ese legado a nuestros hijos también y para que nuestros hijos dejen a sus hijos también y sus hijos a sus hijos. Creer en el Señor Jesucristo y salvar cada hogar, cada casa, cada hogar sufren hoy sus diferentes problemas, sus diferentes calamidades. No sé qué problema, qué tipo de problema tienes tú con tus hijos. Quizás puede ser los vicios, quizás la desobediencia, quizás está tras dioses ajenos, quizás con cosas vanidosas.
las competencias. Hoy en día está muy vulnerable en la juventud. Todo el mundo quiere tener la alta tecnología y eso crea competencia. Quieren tener de todo, quieren tener el carro del último modelo, pero debemos de guiar que solo Dios nos puede dar esa guianza y que las cosas pasajeras pasan, pero que el Dios divino, el Dios eterno, que esté en cada corazón, en cada familia, y que Dios nos siga bendiciendo a cada hogar. Dios les bendiga y un fuerte abrazo. Bendiciones a todos. Amén, qué bendición. Gracias, Isolina. Gracias, pastores Vini y Chayito, también por esa enseñanza magistral. Gloria a Dios por el manual de la vida. Escuché, amigos, hermanos, lo que estamos escuchando hoy. Gloria a Dios por el manual de la vida y es la que estamos transmitiéndole a ustedes. Amigos y hermanos, pareciera como que el mundo, los problemas sociales, los problemas entre naciones, el problema del odio, de la muerte, los problemas de la juventud con la drogadicción, con otras clases de ideas o ideologías y tantas mezclas o mezcolanzas que el diablo, Satanás, está trayendo en las naciones, yo les quiero decir que nada ni nadie puede mover los estatus que usted como padre y madre establece en su casa. Y ese estatus, la parte legal o de autoridad o de guía o manual de la vida, son las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras, como dijo Pastor Isolinas, son inspiradas por Dios, puesta en los corazones de los profetas y de los que escribieron las Sagradas Escrituras. Pero, ¿quién dio esa inspiración? Dios. El manual de la vida está en las Sagradas Escrituras. Así es que usted es responsable, papá, mamá, tío, abuelo, abuela. Usted y yo somos responsables para que cambie la historia de la humanidad. ¿Por medio de quién? De nuestros hijos. Hoy estamos trayendo esta enseñanza basado a los primeros 2 mandamientos, porque la próxima semana continuaremos con otros 2 mandamientos. Recuerde que son 10. Así es que átalas en tu cuello, póngalas, dice los mandamientos ahí en la puerta de tu casa, en los postes, dinteles, dice a la mano en la frente. Eso quiere decir que día, de noche y en todo lugar sea la palabra de Dios como guía de nuestra vida. No solo para ti ni para mí. Vamos a transmitírselos a nuestros hijos para que las bendiciones sigan corriendo en la primera generación, la segunda generación, la cuarta generación, hasta la 7ª generación. Y si no cumplimos los mandamientos de Dios, y si Dios no está en nuestra casa, en nuestros corazones, en la familia, y si la palabra de Dios no está en tu vida, en mi vida y en nuestros hijos, entonces la Biblia dice en el Evangelio de San Juan que nada somos. El Señor dice en su palabra, separados de mí, nada son. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Muy bien, amados hermanos y familia, esperamos que con esta enseñanza que trajo Pastor Vinicio y Chaito Monterroso, Pastora Isolina y tu servidor, sea de bendición, de edificación para tu vida y tu familia. Recuerde, la fe a nuestros hijos depende de nosotros, papá, no del gobierno, ni de las leyes. Nada de afuera puede entrar si nosotros no lo permitimos como padre. Y nuestros hijos necesitan nuestra, nuestra educación, nuestra formación. Y nosotros necesitamos educarlos basados en las Sagradas Escrituras, en la palabra del Señor. Muy bien, vamos a hacer una oración final. Padre, en el nombre de mi Cristo Jesús, te damos gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, por pastores Vini, Chaito Monterroso y Pastor Isolina
y tu servidor, que la palabra que hemos traído esta mañana quede grabada en nuestros corazones. Que la palabra que esta noche impartimos, que tus mandamientos se cumplan, Señor, en cada hogar, en cada matrimonio, en cada ciudadano, en cada hombre, mujer, adultos, ancianos, abuelos y niños, para que haya paz, para que haya bendición, para que no haya tanta maldad en el mundo. En el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Qué bendición. Amigos y hermanos que nos ven por la plataforma, por red social, por Facebook Live y nos verán también por YouTube. Que el Señor los bendiga. El amor y la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Buenas noches, les damos un fuerte abrazo. Que el amor y la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima semana, martes, jueves y los sábados, siempre a la misma hora en esta misma plataforma. El Señor les bendiga. Buenas noches a todos.